Sol tremendo, 15 horas 44 221 508 24 47 es aquel número donde vos podés escribirnos, desearnos feliz cumpleaños, porque así como ya anticipamos en la apertura de este programa, es el cumpleaños número 89 de la radio, ¿no, querida colega? Sí, exactamente. Y en línea con esta fecha tan querida de la radio, 89 años es un montón. Una radio que queremos mucho y que decíamos con Fran, nos acercamos desde la música, desde entrevistas, primero así de entre oyentes y bueno, participando. Yo tuve unas columnas antes, no sé vos, Fran. No, yo vine un día en un cumpleaños de la radio, me acuerdo, a habitar una mesa con el Bati, con Ale Reyes, con Martín Vidán, acá afuera, mientras tocaban unas bandas, y ahí me hice más afín, pero yo ya venía de entrevistado con mis primeras ejercicios del rock. Sí, no, total. Y en este estudio que ha tenido mil formas y bueno, y han pasado tantas cosas. Y en esa misma línea, como decía, tenemos de invitado a un compañero de la radio que podrá contarnos muchísimas más cosas de la radio, que él es especialista en política internacional. Estamos con Cecilio Panela. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Está bueno también cruzarnos un poquito más entre FM, AM, distintos espacios de la radio. Sí, sí, aunque ahora con este tema de las columnas de internacional estoy de alguna manera vinculado porque a veces paso por la mañana en el programa de Rocío. Claro. Sí. Con Ale, ahora con Ale Vidal. Así que de hecho estuve esta mañana por el tema de Perú. Pero bueno, no. Que destituyeron al presidente, que no viene al caso, nada, muy poco tiene que ver con el cumpleaños en la radio, pero ha sido un loco. Los peruanos tienen un tema con los presidentes, y no les duran... Echaron a 6 en 10 años, sí. Bueno, se burlaban de nosotros. Mirá de quién te reíste. Claro. Igual los amo, les mando un beso grande a toda la nación del Perú. Sí. Pero sí, es cierto. Bueno, de hecho, cuando yo entré a trabajar no existía el FM. Claro. Mirá. Claro. No existía el FM. No solo no existía ni internet, ni celulares, ni streaming, nada de eso. Tengo entendido 1989, ¿verdad? Julio de 1989, sí. Muy bien. Está en los libros, pero justo en esos días llegó a presidente Carlos Menem. Lo voy a nombrar, pero bueno. Está bien. Ya estamos en la historia, exacto, pero casi juntos. Mismo edificio con estos mismos 3 pisos. Sí. Y se disponía... Ya estaba, bueno, está desde la década del 70, fines de los 70, estamos acá en lo que se llama el Palacio Chinelli. Después antes estuvimos, bueno, ahí yo no conocí, pero en el Teatro Argentino, en el Pasaje de Ardo Rocha, en el viejo Teatro Argentino que se incendió. Claro. Y después la radio se instaló acá y sí, ya son 50 años creo que fueron, sí, 70 y pico. Creo. No tengo ahora, no recuerdo bien, cuando ya nos instalamos en el Palacio Chinelli y aquí estamos, que todo el mundo se asombra, porque obviamente esto no fue construido para una radio. No, esto era una gran casa. Claro. De una familia, la familia Chinelli, adinerada, de las que había en aquel tiempo, principio del siglo XX, en La Plata. Claro, encima es sobre una avenida muy importante, donde cruzan los edificios más importantes de la ciudad. Debe ser una de las zonas más caras de la ciudad. Claro. En aquel momento también. Sí. Pero bueno, después lo terminó adquiriendo la provincia y, bueno, la radio que había ido estaba medio boyando. Bueno, así que desde ya de casi 50 años estamos acá. La radio, no yo. No, claro. ¿Vos entraste en calidad de qué a la radio? Yo entré como productor periodístico de La Primera Mañana, de un programa que iba de 7 a 9, el programa tradicional que está en todas las radios. Con informativo. O de 6 a 9 o de 7 a 10. En aquel momento era de 7 a 9. El conductor era Mario Giorgi, alguien que estuvo muchos años en la radio, tuvo varias etapas, un gran profesional. Y andaban buscando, ese programa tenía una productora, Eva, me acuerdo su nombre. Y bueno, faltaba alguien más para colaborar. Y ahí entré como productor. Y a los pocos meses, en enero, el 1 de enero del 90, me incorporé al informativo de la radio. Y empecé a hacer ambas cosas. Hacía producción de 7 a 9 de la mañana y en el informativo, en esa época era el turno más
entraba a la 1 de la mañana y salía a las 7. Toda la trasnoche. Entonces, en aquella época hacías todo de un tirón, digamos. Claro, de 1 a 7 y de 7 a 9. Primero el informativo en la trasnoche, y que era en aquel momento era un horario, era difícil, ¿no? Pero bueno, uno que recién empezaba. Y una paz tiene la radio a la madrugada y a la noche que también es como te quita por un lado, pero... Sí. Te da por otro. Sí, total, se vive muy... Sí. ¿Cuántos eran? ¿Recordás más o menos? A esa hora 12 hacíamos el turno, porque el informativo, cosa que no es habitual, bueno, ahora no sé, pero sí, no, en aquella época no era habitual, el entonces jefe del informativo, que es Carlos Sade, el papá de Javier, no sé si lo conocen a Javier Sade, un compañero de la M que está también en el informativo. Bueno, su papá era el jefe del informativo y abrió una especie de un concurso, buscaban gente, ¿no? Y entramos 4 personas, que todavía estamos en la radio. Sonia Negrín, que hoy es la jefa de producción. Claro. Marcela Castro Giovanni, que está en el informativo. Guillermo Pénico, que también está en el informativo. Y yo. Y bueno, con Guillermo empezamos en la noche. Y estuvimos en un buen tirón. Y yo mientras tanto hacía ambas cosas, ¿no? Producir. Ya tenías medio trabajo ello porque estabas con la información del informativo a cuestas. Es cierto. Sí, ¿O no? sí, había un panorama, creo que de 6 a 7, que lo preparábamos nosotros, lo leían los locutores, y después ya empezaba el programa y sí, ya me ponía con la producción. Así que así empecé, mediados del 89, principios del 90. Sí. Permiso, tengo una pregunta. Sí. ¿La info cómo le llegaba? No, en aquel y era la info, o sea, vos estabas abierto a toda la información que podía llegar a entrar a la radio de 1 a 7. Digamos. Sí. Y eso es lo que estaban haciendo los diarios, digamos, en paralelo. En aquel momento existían lo que llamaban las teletipos, que eran unas máquinas que iban tirando cables, lo que llama cable, con la información. Cortábamos los cables, los redactábamos, y después escuchábamos en la madrugada otras radios. Claro. Sobre todo las de Buenos Aires, de Capital, Claro. que podían tener alguna cosa nueva o y en base a eso íbamos, además de lo propio, ¿no? Lo propio que siempre está, los móviles, las notas que se habían hecho a lo largo de todo el día, se recuperaban, pero no, nada que ver con lo que pasó después, ¿no? Cómo uno llegaba a la información, y después teníamos la máquina de escribir, las famosas Olivetti, sí, que usaban los viejos periodistas. Y así fuimos transitando unos cuantos años hasta que, bueno, obviamente después... Los cambios lógicos de la tecnología. Yo me acuerdo que los primeros celulares, estamos hablando de... que eran unos grandes, que parecían unos ladrillos, pero estamos hablando del 2000, por ahí, sí. No, antes no. Antes íbamos con el grabador que a cassette. Sí, claro. A tomar la nota volvías. Los viejos cassettes, esos, los TDK. Sí. Claro. Con eso y obviamente las pilas, para que funcione y así se grababan las notas, los mobileros lo mismo, y después se volcaban a la radio para salir en los boletines. O sea, hay cosas que uno va naturalizando por... Sí, que ustedes no lo vieron, ¿no? Está bien. Pero se sabe cómo eran las dinámicas tecnológicas y cómo iban condicionando las prácticas periodísticas, pero claro, uno nunca conecta que si en la radio está hace tanto tiempo, las formas de hacer... Claro, transitó un montón de formas, y lo interesante también es cómo se sostienen un montón de compañeros que construyen a la radio y forman parte de la identidad también, ¿no? Que es como un gran valor tener compañeros que atravesaron algunos de esos procesos y tienen como la experiencia vívida, ¿no? Total. Y bueno, a partir de ahí fui construyendo mi paso por la radio. Yo empecé, como les decía, producciones, y recién 94, 95, estamos hablando casi 5 años después, empecé a hacer mis primeras
participaciones al aire, claro. en algún programa, alguna columnita. Cecilio, te hago una pregunta. ¿Vos entraste a la radio ya habiéndote recibido o estabas estudiando en paralelo? No, yo en aquel momento yo estudié en lo que entonces era la Escuela Superior de Periodismo, no la facultad que soy. Claro. Monstruosa en el buen sentido, digo, ¿no? En aquel momento estábamos en 44, no sé si alguno... Sí, 44... 8 y 9, sí. Creo que Marien llegó a estudiar hay un anexo el primer año ahí ahora, ¿o no? No sé si sigue perteneciendo a la facultad, no sé si lo tienen... pero no estaba ni el edificio nuevo y después la facultad también tuvo en el Jockey alguna. Pero bueno, sí. Ahí nos hace señas de que Seba estuvo ahí. Ahí va, claro. Seba Álvarez, nuestro productor, habitó la de 44. Claro. Yo ya había, en aquel momento la Escuela Superior te daba a los 3 años el título de periodista. Mirá. Si vos seguías 2 años más, te daban el título de licenciado en comunicación social. Yo hice hasta los 3 años, me dieron el título y enseguida me puse a buscar trabajo. Y bueno, 20 y pico años después, casi 30, me recibí de licenciado, pero en aquel momento yo quería trabajar y antes de llegar a la radio ya tenía algún tipo de experiencia. Había hecho, me río porque hoy creo que no lo haría nunca. Un programa sobre temas agropecuarios. Yo no sabía de qué se alimentaban las vacas. Una necesidad de laburar. Y me acuerdo que los sábados a la mañana en radios de Capital iba pero bueno, en el Roca Viejo hasta Capital hacer programa agropecuario. Era una manera de entrar y de ir aprendiendo. Después hice algunas colaboraciones en algún medio escrito y un año antes de entrar en la radio, yo entré en la beca que hacía el diario Clarín en aquel momento con la Universidad Católica. Hoy lo hace con la Universidad de San Andrés. Lo que hacían eran todos los años elegir 20 periodistas de todo el país, había exámenes, todo, para hacer una pasantía en el diario. Clarín en ese momento no estaba tan desprestigiado, o no estaba nada desprestigiado como está hoy, ¿no? Claro. Era otro mundo, otro diario, pero era como llegar a las grandes ligas. Entre 20 además de... es mucho. Sí, además para mí era obviamente estar ahí, hacer notas, trabajar casi a la par de los periodistas en la redacción, fue toda una enseñanza que me sirvió para lo que vino después. Pero bueno, terminó la beca, iban a tomar, en general Clarín tomaba algunos de los becarios. Bueno, ese año fue un problema empresarial del diario, no tomaron a nadie, así que quedé medio en banda hasta que vine acá a la radio. Alguien me dijo, mirá, están tomando gente, bueno, y así ¿No había grupo de WhatsApp? ¿Te llegó? No era boca en boca, puro boca en boca. No había nada, ni grupo ni... No, ya sé. No, y después, como les decía, 4 o 5 años después empecé a hacer alguna columna. Y así empecé a tener algún programita. Después tuve mucho tiempo haciendo la primera mañana ya como conductor, ¿no? O de 6 a 9, o de 7 a 10. Tiene una mística la primera mañana espectacular. Para aquellos periodistas, como en mi caso, que estaba muy especializado en lo político, era político, gremial, económico, era... Rosquero fuerte. Era el horario... central. Un café negro sin azúcar y arrancando a rosquear. Pucho acá adentro, no respiraba nadie. En esa época dejamos fumar y todo, sí. ¿Verdad? Sí. Y bueno, y después ya ahí hice muchos años, la primera mañana, hasta que, bueno, los vaivenes de la profesión y yo estaba cansado también de la temática, me incliné un poco por los temas internacionales y ahí después... Que tienen su vértigo también, ¿eh? Sí. A mí me interesaba mucho sobre todo el tema de Latinoamérica. Era un momento de mucha explosión política en América Latina, así que... Y así estuve también varios años haciendo
tipo de programas internacionales. Y ¿recordás alguna nota a alguien internacional así de peso? En realidad tuve la suerte porque la radio me bancó. Yo fui 2 veces a Bolivia a cubrir la primera elección donde Evo Morales gana la presidencia. Mirá. Tremendo. Ahí fui un par de veces, después volví para otra elección. Cubrí las últimas 5 elecciones del Uruguay, incluida la Pepe Mujica, donde también hay tanto como cuando fui a Bolivia, viéndolo ahora a la distancia, estamos hablando lo de Bolivia fue 2005-2006, lo de Uruguay fue 2009, pero bueno, estamos hablando de personajes históricos. No, sí, total. Muy fuerte. Yo recuerdo lo de Evo porque suele pasar que cuando vos cubrís este tipo de elecciones, el equipo de prensa de algún candidato pague un viaje al lugar de votación del candidato. En ese caso, yo ahí estaba parando en La Paz. Evo no vota en La Paz, sino vota en el medio de la selva. Sí. Entonces lo que hacía el equipo de prensa de Evo es fletaba micros para los periodistas que querían ir a cubrir. Claro, y se iban al medio de la selva. Así que me enganché. Debe haber sido un flash, porque la selva boliviana es una locura. Llegamos a un lugar que es donde habitualmente reside, ahora está ahí Evo, y donde vota, con un microclima. Nosotros habíamos salido de La Paz con 0 grados y llegamos a la selva en el medio del trópico de Cochabamba y hacía 30. Una confusión. Yo recuerdo que no había, claro, yo más o menos llevé ropa de invierno, sí. Estamos en junio. Sí, cuando te pones la remera manga larga o te pusiste el pijama abajo. Tuve que ir a una tienda y comprarme un par de remeras porque no tenía. Claro. Y así estuvimos un fin de semana cubriendo la votación, pero en el mientras tanto casi transitando con el propio candidato. En este caso, lo seguían para todos lados. Nunca me voy a olvidar el sábado a la tarde, la votación era el domingo, dice, me voy a jugar a la paleta. Si alguien quiere venir, bueno. En realidad no es que íbamos a jugar a la paleta. Me iban a ver jugar a la paleta. Digamos. Y así pasaron. Al pádel, digamos. Se jugó un pádel. Sí, era una especie de... No era ni siquiera pádel ni palé, era una mezcla, no sé, ellos le decían racquetball, Ok, claro. Un híbrido. Y esa, y bueno, ahí nunca, claro, para ellos debía ser natural, ¿no? En realidad se cambió delante nuestro. Se sacó el pantalón largo que tenía y se puso un pantalón corto sobre el slip. Y vos decís, no importa. Bueno, era así. Ok. Con ropa interior. Las experiencias que te ha dado el periodismo. Claro. Sí, lo viste en paños menores a Evo Morales. Evidentemente, para ellos era una cosa, porque no es que lo hizo porque estábamos nosotros, lo hizo porque lo hace siempre. Claro. No tenía mucho escrúpulo. Cultural, sí. Bueno. Pero nada, ahora después a la noche cenamos, contando anécdotas. Él es fanático de fútbol. Y me acuerdo que se estaba jugando el Mundial del 2006. Pero por poco no estaban con Sudáfrica. En Alemania. Alemania 2006. El 2006 en Alemania. ¿Estaban compartiendo la misma mesa? Sí, obvio. Me acuerdo que había una chica brasileña. Sí. Periodista que hablaba muy bien español. Y después la mayoría eran colegas bolivianos. De medios de La Paz. Y sí, cenamos y como le decía, él fanático del fútbol, ese día habían quedado eliminados la Argentina con Alemania por penales. Sí. Después de empatar 1-1. Sí. Y Brasil. Entonces, ¿por qué vamos a hinchar ahora? No podemos hinchar. Nadie. Obviamente Bolivia no había entrado. Y nada, y se armó una charla futbolera. Claro. Hablando de Maradona, bueno, es fanático de Maradona, así que... Y me imagino que el mismo Evo tratando de desconectar de toda la... Sí. La secuencia que estaba habitando. Y después, bueno, al día siguiente lo acompañamos a votar. Ahí le hice una... Porque el acuerdo era...
vamos al lugar donde vota, pero el sábado nada, es un día de recreación. Claro. No es para hacerle reportaje. Era una veda, en rigor. Esperen el lunes, nos dice la gente, esperen el lunes, cuando vota, después que vota lo va a hablar. Y bueno, lo acompañamos a votar, y a la salida me acuerdo que estaba con el... Había comprado, mirá cómo son las cosas, había comprado un celular, acá casi no había. Uno de esos viejos Nokia chiquititos que parecían bueno, $50 en Bolivia, en una feria donde vendían artículos electrónicos, y con eso me empecé a manejar. ¿Tenía para grabar la voz? Claro, ya tenía. En el futuro estaba. Más vale que andara, que anduviese, digamos, porque si no... Así que bueno, después la elección fue un triunfo por muerte, y bueno. Esa una, y la otra, la de Pepe de Mujica, también el día de votación, seguirlo al momento de votar. Misma dinámica parecida, digamos. Sí, bueno, ahí ya era mucho más acá, ya estábamos en el 2009, ahí sí había celulares. Todo. No se cambiaba enfrente de ustedes. No, y no iba a jugar la paleta. No. Pepe Mujica ya era bastante grande también. Estaba grande ya, sí, pero sin embargo, me acuerdo que vamos a votar. ¿A qué hora vota? A las 8 de la mañana. Tempranito. En la cola, a las 8 de la mañana, abrían el comicio a las 8, así que esperamos que vote. Lo agarraban de presidente de mesa. ¿Qué? Y nada, y después dice, no voy a hablar, obviamente el día de la votación. No, bueno, que me voy para la chacra. Él vivía donde hoy todavía vive su compañera, Lucía Topolaki, en una chacra en las afueras de Montevideo. Conseguimos con algunos colegas uruguayos una camioneta, un auto para seguirlo. Nosotros dijimos, bueno, va a hablar acá en la cosa. Nada, Pepe, unas palabras, que esto. No, hablamos a la noche, que esto, que esto otro. Además, ahora me voy a trabajar. ¿Cómo me trabajar? Esta noche vas a ser presidente, le decían. O va a ser, no lo tuteamos. Sí. Va a ser presidente, y me estaba hablando. Y efectivamente agarró, se cambió, se puso la pilcha de chacarero. Sí. Agarró el tractor y empezó a laburar. No. Una manera de desconectar a esta gente. Sí. Hay mucho que aprender, te digo. Sí, mal. Estaban re en paz. Nosotros digo, ¿cómo puede? Este tipo está a punto de ser presidente de su país, pero además no es un tipo cualquiera, no era un tipo cualquiera. Un tipo que había sido guerrillero, que había pasado cárcel, tortura, vejaciones, todo, a punto de lograr lo máximo, que era ser presidente de su país. Mantenía la templanza. Tremendo. Sí. La verdad que esos dos, porque además son dos personajes que marcaron una etapa en América Latina que, bueno, ahora estamos lejos de repetir, pero la verdad que nada. Y como yo no soy cholulo, ni siquiera una foto les pedí. Ni una foto, está todo acá. No. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que me pasaron. Después hubo otras cosas que también entran en lo histórico. La Argentina modificó su constitución en 1994. Claro. Se hizo una convención constituyente que se hizo en Santa Fe y en Paraná, en Entre Ríos, donde se modificó la constitución, se autorizó la reelección, tantas cosas, bueno. Y la radio decidió cubrir toda la convención, que duró más de 3 meses. Entonces, enviados a Santa Fe. Y bueno, a mí me encantaba. De hecho, primero nos fuimos turnando hasta que llegaron los tramos finales y nadie quería volver. Bueno. ¿Estuviste, perdón, casi 3 meses en Entre Ríos? No. Ah. Y primero no sabíamos, una semana cada uno iba. Pero cuando se acercó el final de la convención, las últimas 2 o 3 semanas, bueno, ahí sí fui. Claro. 2 o 3 semanas, y estuve en el momento histórico donde se juró la Constitución. Los convencionales que habían debatido la Constitución en el Palacio de Urquiza,
Un lugar precioso. Entre Ríos, sí. Sí, lugar precioso. Con el agua en el fondo, están los balazos de pegar una urquiza en la pared. En ese lugar se juró la Constitución. Mirá vos. Estaba, obviamente, todos los convencionales, el presidente, y es un hecho histórico porque no es que se modifica la Constitución todos los años. No, fue la última. Claro. Hasta ahora fue la última, y para mí era nada, tocar el cielo con las manos, cubrir ese episodio que quedaba en la historia, y recuerdo haber compartido taxi con Carrió. ¡Qué plato! No, qué fantasía. Carrió fue, estamos hablando del año 94. Esa fue la aparición pública de Carrió. Mirá. Fue electa constituyente por Chaco, por el radicalismo de Chaco, ella era radical. Sí, claro. Yo creo que sigue siendo. En las 1000 etapas de Lilita. Sí, pero esta fue la primera, y me acuerdo que, claro, las sesiones eran en la Universidad de Santa Fe. Y por ahí terminaban como algunas sesiones o debate, 9, 10 de la noche, salías y bueno, colectivo ya. Entonces uno esperaba taxi, en general taxi, ¿no? Claro. Llego, me paro en la esquina, viene acá arriba, atrás. Así que... Compartimos, sí, y se metieron en el taxi. No, llega el taxi. Y le digo, no, por favor. Yo con la intención de se va, espero otro. Sí. Claro. Y me dijo, no, vamos los dos, compartimos el taxi. Claro. Y así fue, pagó ella. Mirá, qué grande. Te pagó un taxi, Carrió. Porque mi hotel estaba antes de ella. Entonces yo bajo primero, yo le quise pagar. Obviamente yo quería pagar. Y bueno. Cecilio, por ahí nos distrajimos con estas espectaculares anécdotas, anécdotas menores, pero no, son muy buenas, pero le comentamos a la gente del otro lado. Estamos charlando con Cecilio Panela, especialista en política exterior, columnista de la Radio Provincia y trabajador sobre todo de la radio, en el marco de este cumpleaños de 89 años que cumple la FM, que es un numerazo. Está ahí a un año de mi abuela Idea, así que también le mandamos un beso a mi abuela. Nada, para cerrar, Cecilio, porque se nos va el tiempo, ¿cómo la ves a la radio hoy? ¿Cómo la sentís? O sea, imagino que te ha acompañado toda tu vida. A mí lo que contrariamente a lo que le pasa a mucha gente de mi generación, digo, acá dentro en la radio, que por ahí se ven un poco, ¿cómo te diría? No avasallados, pero viste, como que hay mucha gente que obviamente ha entrado en los años recientes de la radio, y en buena hora, porque ustedes son los que van a hacer la radio de mañana, de pasado y de 20 años para allá, 20 o más. Y yo la veo, y a veces de hecho he charlado con algunos de la generación de ustedes, ¿no? Son los que hacen los que van a hacer la radio del futuro, no solo la que lo están haciendo ahora. Y para mí está bárbara la radio en el sentido de en el trato con la gente, y a mí me gusta charlar con las nuevas generaciones porque también entendés un poco qué es lo que quieren de la radio y cómo se sienten. Así que en ese sentido yo me pone, ya te digo, me pone bien que las nuevas generaciones se vayan haciendo cargo de la radio, porque yo, si no son 2 años, serán 3 años y después estaré jubilado. Vendré a saludarlos y a tomar un mate y nada más, pero ojalá que ustedes puedan llevar adelante la radio como se merece. Se vienen tiempos difíciles, sobre todo si a nivel provincial llega una fuerza, la fuerza que hoy está gobernando a nivel nacional, pero bueno, todavía faltan 2 años para esa elección y para pero después la veo bien. Obviamente hubo un impulso del 2020 para acá con esta nueva gestión que no había habido en los últimos años, y eso trajo en buena hora la incorporación de muchísima gente, de profesionales que están demostrando y van a demostrar con el tiempo la capacidad que tienen para estar en la radio. Así que yo espero que
que ustedes tomen la bandera de la radio pública y la lleven adelante. Encantados estaremos, sí, Cecilio, muchas gracias. Amor por lo público, ante todo. Sí, ni hablar. Bueno, ha pasado Cecilio Panela por acá, por bajo este sol tremendo. Le agradecemos mucho la participación. Y si te parece, Tayel, nos vamos a escuchar un poquito de música.